La mesa ya estaba puesta cuando entré en el comedor de la casa de mi padre aquella tarde en Valencia. El aroma a pollo al horno con alioli y pan con tomate flotaba en el aire, recordándome los momentos de calor que antes definían nuestras comidas familiares. Yo tenía 32 años. La hija menor. Y aunque vivía en mi pequeño piso al otro lado de la ciudad, volvía cada domingo para compartir la mesa con mi padre. Él tenía ya 70 años. Carpintero jubilado. Callado y firme como siempre. Su silencio en estas cenas solía decir más que todas nuestras palabras juntas. Saqué mi silla. Apoyé las manos en la mesa y noté las divisiones sutiles que el tiempo había creado. Las comidas familiares revelaban la jerarquía como nada más podía hacerlo: quién era escuchado, quién era ignorado, quién pesaba y quién no. Había escuchado una vez en el trabajo un refrán: se conoce a una familia por quien es interrumpido en la mesa. Esa noche sentía esa verdad flotando antes incluso de que nadie abriera la boca. Mónica, mi cuñada, todavía no había llegado. Nunca era puntual. Le encantaba la entrada dramática. Y como siempre, mi padre no dijo nada sobre su retraso. Simplemente llenó su vaso de agua y se acomodó en su silla como si esperara la tormenta. Cuando Mónica por fin entró, la habitación cambió por completo. Llevaba un vestido negro ajustado que gritaba precio. Sus pendientes de diamantes brillaban bajo la luz. Todos levantaron la vista. Mis primos la saludaron con un cariño que parecía ensayado. Un coro de admiración. Mónica, estás espectacular, dijo uno de ellos, inclinándose como si fuera una estrella. Yo me quedé callada, doblando mi servilleta, observando cómo la energía de la sala se inclinaba hacia ella. Mónica vivía de la atención y sabía exactamente cómo atraerla. Se echó el pelo hacia atrás. Besó mejillas y anunció: he estado todo el día al teléfono por el contrato de Madrid. 15 millones de euros. Esto no es un trato cualquiera. Esto es historia. La mesa vibró de admiración. Sus amigas, que habían venido con ella a la cena, intervenían en el momento justo, aplaudiendo bajito, riendo demasiado alto. Reforzaban su imagen de triunfadora, de la que merecía ser celebrada. Entonces, como un reloj, giró su atención hacia mí. Claro, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lucía no sabe lo que es negociar bajo presión. Es maestra. Buena seguro. Pero no está en la misma liga. Sus palabras no fueron duras, pero cayeron con precisión quirúrgica. La habitación soltó una risa incómoda. Algunas miradas se desviaron hacia mí y luego huyeron. Mi padre mantuvo los ojos fijos en su plato. El pecho se me apretó. Pero me obligué a permanecer quieta. Escuché. Observé. Cada palabra que salía de su boca tejía su ilusión de superioridad. Mónica se recostó en la silla, bebiendo vino como una reina. Como si el resto existiéramos solo para confirmar su trono. El pinchazo de su puya fue agudo. Pero me negué a darle la reacción que buscaba. Mantuve su mirada un segundo. Dejé que el silencio se estirara y luego miré hacia otro lado como si sus palabras valieran menos que el salero que tenía delante. La cena continuó. Platos pasando. Tenedores tintineando. Y aún así sus pullas no paraban. Cuando las risas bajaron, afiló su sonrisa y dijo: la verdad es que Lucía siempre ha sido la que ayuda en esta familia.
Hace recados. Da clases a los niños. Mantiene todo en orden. Toda familia necesita a alguien que ocupe ese puesto. La palabra ayuda me cortó por dentro. No era un cumplido. Era una degradación. Miré alrededor de la mesa. Algunos rieron. Otros evitaron mis ojos. El silencio de mi padre pesaba como plomo en la habitación. No me defendió. Pero vi el arrepentimiento grabado en su rostro. Sus manos se apretaron ligeramente alrededor del tenedor. Pero ni una palabra salió. Dentro de mí analicé el momento. Esto no era porque yo fuera menos exitosa. Era el miedo de Mónica. Miedo a que mi autenticidad. Mi negativa a perseguir apariencias. Amenazara su fachada. Necesitaba que yo fuera pequeña para seguir siendo grande. ¿Y la familia? Que no quería romper el equilibrio. Dejaba que su relato se mantuviera. ¿En España? Pensé. El respeto es moneda de cambio. Cuando se lo quitas a alguien en la mesa, quiebras el lazo que une a la familia. Esa verdad me aplastaba como una losa. Mónica la había gastado sin cuidado. Pero en vez de discutir, levanté mi vaso de agua. Di un sorbo lento y lo dejé de nuevo con calma deliberada. Me senté más recta. Junté las manos y la miré directamente. No parpadeé. No sonreí. No me inmuté. Por una fracción de segundo. Su sonrisa confiada vaciló. Fue rápido. Casi imperceptible. Pero lo capté. Mi silencio. Más afilado que cualquier respuesta. Cambió la corriente. Recordé las palabras de mi madre que había subrayado en un libro: la dignidad no se negocia. Esa noche no estaba dando mi consentimiento. La conversación siguió su rumbo. Mónica desviando la atención hacia sus amigas glamurosas y su próximo viaje a Madrid. Yo mantuve mi silencio. No como retirada, sino como estrategia. Cada palabra arrogante que decía la revelaba más a ella de lo que me disminuía a mí. Cuando sacaron el postre, Mónica levantó su copa y declaró: este contrato demostrará quién pertenece de verdad a esta familia. No todo el mundo puede jugar en esta liga. La mesa rió suavemente. Sus amigas aplaudiendo su confianza. Yo dejé el tenedor. La miré con calma y pensé: ella no tiene ni idea de lo que se le viene encima. La mañana de nuestra partida llegó antes de lo que esperaba. El aire aún estaba fresco cuando aparqué en el aeropuerto de Manises. El tenue resplandor del amanecer rozando el horizonte. Las ruedas de mi maleta traqueteaban contra el pavimento mientras me apresuraba hacia la terminal. Sabiendo que Mónica ya estaría dentro. Organizándolo todo como si dirigiera una operación militar. Efectivamente. La vi cerca de la entrada. Erguida en una americana a medida. Ladrando instrucciones como general autoproclamada. Papá. Asegúrate de tener el DNI fuera antes de llegar al control. Y no lo busques a tientas. La gente mira. Su voz cortante se oía por encima del bullicio. Me mantuve a distancia. Observando en silencio cómo los demás se ponían en fila. Ella vivía de ser vista. De mandar aunque no hiciera falta. Mi padre. Paciente como siempre. Cumplía sin protestar. Aunque se notaba el cansancio en sus hombros. Mónica clavó sus ojos en mí. Lucía. No te quedes atrás. Si no puedes seguir el ritmo, harás que todo el grupo parezca desorganizado.
Estoy aquí, respondí con tono neutro. Sin elevar la voz. Sin defenderme. Solo claridad. Ella sonrió tensa. Bien. Al menos sabes seguir instrucciones. Luego. En voz más alta para el grupo. No sé qué harían sin mí. Estos viajes requieren planificación y no todo el mundo está hecho para esa responsabilidad. Los familiares rieron incómodos. Uno murmuró. Es verdad. Mónica. Tú tienes el don. No lo decían en serio. Pero nadie quería enfrentarla. Yo me quedé callada. Recordando lo que había aprendido hace tiempo, el silencio expone la arrogancia mejor que cualquier discusión. Nos pusimos en la cola del check-in. El ajetreo matutino zumbando a nuestro alrededor. Mónica se adelantó primero. Presentando sus documentos con floritura. 2 billetes en business para mí y mi marido. Los entregó como si firmara un decreto real. Yo saqué de mi bolso mi propio billete. ¿Turista? Pagado con mi sueldo modesto de maestra. Mónica giró ligeramente la cabeza. Una sonrisa burlona tirando de sus labios. No todo el mundo puede permitirse el confort de business, dijo lo suficientemente alto para que los demás oyeran. Algunos trabajamos para ello. Unos familiares rieron incómodos. Reforzando la división. Yo miré el fino papel en mi mano. Para ella era prueba de que no pertenecía. Para mí solo era un medio para llegar al mismo destino. Los aviones no distinguen entre business y turista. Pensé. Se estrellan igual. Era un recordatorio sombrío de que el estatus es frágil. Más ilusión que realidad. Mónica. Satisfecha consigo misma. Agarró sus tarjetas de embarque como trofeos. Enderezó los hombros y me miró otra vez. Bueno. Lucía. Supongo que irás con el resto de la gente atrás. Quizás sea donde mejor encajas. Mantuve su mirada y no dije nada. Ella quería que me encogiera. Que respondiera para poder proclamarse vencedora. En cambio, mantuve la compostura. Mi silencio como un espejo que devolvía su crueldad. Nos dirigimos al control de seguridad. Mónica redujo el paso lo justo para inclinarse hacia mí y sisear. No te pongas con nosotros al embarcar. Tu ropa no encaja con la imagen que necesito proyectar. Sus palabras eran cuchillos. Silenciosos. Precisos. Hechos para cortar hondo sin que nadie más lo notara. Mi camisa era sencilla. Mis vaqueros normales. Pero limpios y apropiados. Aún así. En su mundo las apariencias eran moneda y yo no tenía para gastar. Respiré hondo y seguí caminando. Negándome a dejarle ver el dolor. A nuestro alrededor. Algunos desconocidos notaron la tensión. Una mujer me miró con simpatía. Luego apartó la vista como reconociendo la crueldad pero sabiendo que no era su lugar intervenir. Me detuve. Doblando mi tarjeta de embarque con cuidado. Guardándola en el bolsillo como sellando una promesa a mí misma. La dignidad no se negocia. Las palabras de mi madre resonaron dentro de mí. Protégela incluso cuando nadie más lo haga. Mónica miró atrás. Esperando una réplica. En cambio. Me erguí. Hombros cuadrados. Y permanecí en silencio. Mi falta de reacción la descolocó. Aunque intentó disimularlo con otra risa para sus amigas. Mientras ajustaba mi bolso en el hombro. Capté la mirada de un desconocido,
Un hombre mayor con traje sencillo sentado cerca de la puerta. Su mirada se detuvo en la escena. Callada pero intensa. Como si viera más de lo que se mostraba. Asintió levemente. Un gesto casi imperceptible. En ese momento no sabía quién era. Pero esa mirada se quedó conmigo. La voz de Mónica me devolvió al presente. Este contrato lo va a cambiar todo para nosotros, presumía a su marido mientras se dirigían a la fila de embarque prioritario. Sus palabras estaban destinadas al público. Otra actuación para reforzar su imagen. Apreté mi tarjeta de embarque doblada. Susurrando para mí, ella no tiene ni idea de lo acertada que está. El zumbido del avión se asentó a mi alrededor mientras despegábamos. Valencia se convertía en un mosaico de gris y verde bajo las nubes. Mónica estaba cómodamente en business. Sin duda bebiendo cava y ensayando sus frases sobre el contrato en Madrid. Pasé por su asiento al embarcar, sus ojos me recorrieron como si fuera invisible y seguí por el pasillo estrecho hasta mi fila en turista. Me senté. Metí el equipaje de mano debajo del asiento de delante. Me abroché el cinturón y me incliné hacia la ventanilla. La ciudad se desvanecía bajo nosotros. Y con ella el ruido del aeropuerto. Aunque aún llegaban risas débiles desde la cabina delantera. La distancia entre nosotras era más que física. Era la clase de distancia creada por años de cortes silenciosos y pequeñas humillaciones. Los aviones siempre me hacían esto, sacaban recuerdos de lugares que creía enterrados. Había algo en estar suspendida entre tierra y cielo que me volvía reflexiva. Como si flotara no solo en el aire, sino en el tiempo. Mi mente volvió a la noche de la cena. El filo afilado de las palabras de Mónica aún pegado a mi piel como cardos. Lo que más se me quedó no fue lo que dijo, sino lo que mi padre calló. Recordé cómo se sentó a la cabecera de la mesa. El tenedor detenido a medio camino de la boca cuando Mónica me etiquetó como la que ayuda de la familia. Las risas de los demás habían sido suaves. Nerviosas. Sin saber si era broma. Pero los ojos de mi padre se quedaron fijos en mí. No había hablado. Ni defensa. Ni corrección. Solo silencio. No era arrogancia como el silencio de Mónica. El suyo era pesado. Lleno de arrepentimiento no dicho. Podía sentirlo luchando con palabras que no se atrevía a pronunciar. Como si reconocer la crueldad de ella fuera a romper algo frágil en la habitación. A veces las palabras más fuertes. Pensé mientras el avión vibraba a mi alrededor. Son las que nunca se dicen. Esa mirada me había seguido hasta aquí. Atormentándome tanto como la pulla de Mónica. Era un recordatorio de que él veía más de lo que admitía y quizá más de lo que estaba listo para enfrentar. Cerré los ojos un momento y me dejé llevar a otro recuerdo. La voz de mi madre. Suave pero firme. Una voz que no había oído en años salvo en el silencio de mis propios pensamientos. Estaba frágil al final. La respiración entrecortada. Pero sus palabras seguían firmes. La dignidad no se negocia. Lucía, me dijo una noche mientras yo estaba sentada junto a su cama. Aunque nadie te defienda. Defiéndete tú. Esas palabras se habían grabado en mí como armadura que llevaba en silencio. Cada vez que Mónica intentaba rebajarme. Cada vez que los demás miraban hacia otro lado en vez de plantarse. Era el consejo de mi madre el que me mantenía erguida. Sonreí levemente. Oyéndola en mi cabeza. Ella no se parecía en nada a Mónica. Donde Mónica era ruidosa. Ansiosa por ser vista. La sabiduría de mi madre siempre había sido callada.
arraigada en sustancia. Me enseñó que la resiliencia no es llamativa. Se vive en pequeñas elecciones. De esas que la gente no aplaude porque ni las nota. Pensé en cuántos españoles llevamos voces como la suya. Ecos de padres ya idos. Ofreciendo guía en momentos que nos ponen a prueba. Incluso aquí. Por encima de las nubes. Sus palabras me estabilizaban. Me hacían sentir menos sola. Al abrir los ojos de nuevo, miré hacia la cortina que separaba business de turista. La risa de Mónica se elevaba por encima del zumbido de los motores. Probablemente estaba contando a sus amigas lo importantes que eran las apariencias. Que la imagen lo era todo. Yo sabía mejor. No estaba sobreviviendo a su arrogancia con pasividad. Sobrevivía porque la resiliencia de mi madre seguía viva en mí. Una herencia callada que Mónica nunca podría tocar. Mirando las nubes abajo, me di cuenta de que ambos padres me habían moldeado de formas distintas. Mi padre, demasiado callado. Demasiado reacio a alterar la paz. Me enseñó el coste del silencio cuando nace del miedo. Mi madre, con sus últimas palabras, me dio una brújula que aún seguía. En este vuelo sentía a los dos conmigo. Los contrastes entre ellos no eran debilidad. Eran una lección. Los intentos de Mónica de borrarme eran en realidad pruebas. ¿Me dejaría desaparecer o me arraigaría más profundamente en lo que ellos me habían dejado? Cuanto más intenta silenciarme, pensé, más recuerdo la voz de mi madre. Saqué fuerza de ese pensamiento, dejando que la tensión en mis hombros se aflojara. Ya no se trataba solo de aguantar. Algo dentro de mí estaba cambiando, preparándose para lo que venía. No iba a recibir sus golpes en silencio. Iba a elegir mis momentos. Responder con estrategia y dejar que su arrogancia cavara su propia tumba. Los motores rugían constantes mientras subíamos más alto. Las nubes abriéndose en vetas blancas. Cerré los ojos una vez más y susurré de nuevo las palabras de mi madre, dejando que se asentaran en mi pecho. Sabía que pronto Mónica cruzaría una línea de la que no podría volver. La terminal bullía con la energía típica de un vuelo matutino. Filas de viajeros cansados arrastrando maletas. Anuncios crepitando por los altavoces. Niños protestando mientras los padres intentaban mantener el orden. Nuestra familia se mezcló con la corriente de gente. Y como siempre, Mónica tomó la delantera como una actriz pisando el escenario. Sacó el móvil de su bolso de diseño y empezó a hablar en voz alta, sin importarle que media terminal pudiera oírla. Sí. El contrato de Madrid. 15 millones de euros. En cuanto se firme, todo cambia. No. No estoy nerviosa. Esto es para lo que nací. Sus tacones resonaban contra el suelo. Cada paso sincronizado con sus palabras. Como si hasta el sonido de sus pasos necesitara llamar la atención. Yo iba varios pasos atrás. Mi propia maleta firme en la mano. Caminaba a ritmo calmado a propósito, sin igualar su energía frenética. Mónica miró hacia atrás. Irritación cruzando su rostro. Sigue el paso. Lucía. No podemos parecer desorganizados. Estoy aquí, dije con tono uniforme. Ella puso los ojos en blanco y volvió a su móvil. La multitud a nuestro alrededor se movía con naturalidad. Pero Mónica parecía convencida de que todos los ojos estaban puestos en ella. Cuanto más observaba su actuación, más se apretaba el nudo en mi pecho.
Algo se estaba gestando y sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que encontrara la forma de apartarme. Al acercarnos a la puerta de embarque, los ojos de Mónica se iluminaron. 3 de sus amigas ya esperaban, vestidas como si fueran a una sesión de fotos de revista en vez de a un vuelo. Saludaron con sonrisas brillantes y Mónica se enderezó al instante, todo su cuerpo pasando a modo actuación. Se detuvo tan bruscamente que casi choqué con su maleta. Giró en seco. Se acercó y susurró con veneno: «No camines con nosotras. Me vas a avergonzar». Las palabras fueron suaves, casi tiernas en su quietud, pero cortaron más profundo que si las hubiera gritado en toda la terminal. El pecho me ardía como si le hubieran quitado el oxígeno al aire. Sus amigas, a pocos metros, intercambiaron sonrisas rápidas. Fingieron mirar sus móviles, pero vi el brillo en sus ojos. Lo habían oído. Les divertía. Los labios de Mónica se torcieron en una sonrisa mientras se volvía hacia ellas. Su voz repentinamente alegre de nuevo. «¡Ay! ¡Qué bien que hayáis venido! Vamos a pasarlo genial en Madrid». Me quedé quieta un momento. Sus palabras resonando dentro de mí. El respeto no se pierde en tormentas. Se roba en susurros. Y ella acababa de robar el mío. Pero me negué a dejarle ver que me rompía. En vez de alzar la voz. En vez de darle la pelea que esperaba. Me detuve en seco y apreté el asa de mi maleta hasta que los nudillos me dolieron. Luego levanté la cabeza y encontré su mirada. No dije ni una palabra. Le di un asentimiento calmado. Nada más. El peso del silencio llenó el espacio entre nosotras. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Pero por fuera estaba serena. Mi elección fue intencionada. En España el silencio puede hablar más alto que las palabras. Y yo dejaba que el mío rugiera. Mónica parpadeó, pillada por sorpresa. Había esperado que discutiera, que montara una escena que luego pudiera retorcer en una historia sobre mi inestabilidad. En cambio, no le di nada con lo que trabajar. Por un segundo su sonrisa flaqueó. A nuestro alrededor, algunos desconocidos se dieron cuenta. Un hombre que esperaba con su hija levantó las cejas. Una mujer en la cola del café negó con la cabeza con desaprobación callada. No habían oído cada palabra, pero habían visto suficiente. Y entonces estaba otro hombre. Mayor. Vestido con traje oscuro sencillo. Sentado con un equipaje de mano al lado. Sus ojos estaban fijos en nosotras. Intensos y evaluadores. No lo sabía entonces. Pero estaba observando más de cerca que nadie. Mónica se volvió hacia sus amigas y soltó una risa nerviosa. No entiende de apariencias, dijo, señalándome con la cabeza. Su tono era despectivo, destinado a confirmar su superioridad. El pinchazo fue agudo. Pero dejé que las palabras de mi madre surgieran de nuevo. La dignidad no se negocia. Enderecé los hombros. Levanté la barbilla y me aparté. Mónica avanzó con sus amigas. Su risa rebotando en las paredes de la terminal. Yo me quedé atrás, respirando con calma, negándome a encogerme. Mi silencio se había convertido en rebelión. Y aunque ella creía que me había controlado, la verdad era la contraria. Ella marchaba delante, sin saber que cada paso que daba solo revelaba más de quién era en realidad.
Supe en ese momento que esto no era solo humillación. Era el punto de inflexión. La risa de Mónica resonaba por la amplia terminal mientras avanzaba con sus amigas. Sus tacones golpeando el suelo en perfecto ritmo. Se movía como si cámaras la siguieran en cada movimiento. Yo iba unos pasos atrás. No porque no pudiera seguir, sino porque me negaba a correr por su espectáculo. A mi lado rodaba la maleta enorme que ella me había obligado a llevar antes. La bolsa estaba casi reventando. Pesada con su ropa, zapatos y todo lo que no podía dejar atrás. Con cada paso, el peso tiraba más de mi brazo. No era solo equipaje. Sentía que arrastraba su ego, su necesidad de validación, sus exigencias interminables. El asa se clavaba en mi palma y, aunque el pecho me ardía de rabia, mantuve el ritmo calmado, deliberado. A veces llevar lo que no es tuyo se convierte en la carga más pesada. Pensé. Y esto era exactamente eso. Nos acercábamos a la cola de seguridad. Los viajeros formaban largas serpientes entre postes metálicos. Maletas apiladas. La voz de Mónica se elevaba por encima del ruido cuando se volvió hacia sus amigas. En cuanto firme este contrato, nadie volverá a dudar de mí. Verán quién es el verdadero poder en esta familia. Tragué saliva pero no dije nada. Mi silencio se había convertido en escudo. Aunque por dentro luchaba por mantenerme serena. Al borde de la cola de seguridad. La maleta se me escapó de la mano. El gesto fue deliberado. Aunque lo hice parecer natural. La maleta cayó al suelo con un golpe fuerte, sobresaltando a los que estaban cerca. Varias cabezas se volvieron. El sonido cortó el ruido de la terminal como un címbalo en una sinfonía silenciosa. Mónica giró sobre sí misma, los ojos echando chispas. La molestia luchaba con la sorpresa en su expresión. ¿Pero qué demonios? ¿Lucía? Ni siquiera puedes sujetar una maleta. Me enderecé. Con las manos libres ahora. Y sostuve su mirada con calma. Es pesada, dije simplemente. Tono plano pero firme. No pedí disculpas. Sus amigas se acercaron más. Sus risas incómodas y débiles. Una susurró. Ha sido muy fuerte. Otra contuvo una risita. Más nerviosa que divertida. No recogí la maleta. Me erguí más. Columna recta. Cabeza alta. Mi silencio llenó el espacio entre nosotras como un muro inamovible. Las mejillas de Mónica se enrojecieron. Señaló la maleta con el dedo. Recógela. La gente está mirando. ¿Quieres que parezcamos ridículos? Incliné ligeramente la cabeza. Sin romper el contacto visual. Si es tan importante, deberías llevarla tú. Su boca se abrió. Luego se cerró de golpe. Sus amigas miraron alrededor, sintiendo el cambio en la multitud. La atención, tan cómoda para Mónica antes, ahora parecía peligrosa. Un hombre detrás de nosotros frunció el ceño, negando con la cabeza ante su tono. Una mujer susurró algo a su pareja. Los ojos fijos en Mónica con desaprobación abierta. La humillación ya no era mía. Era suya. La mirada de arrepentimiento de mi padre en la cena me pasó por la mente. Pero a diferencia de él, yo no me quedaba callada por miedo. Mi silencio era intencionado. Tenía propósito.
Mónica se agachó a agarrar el asa. Sus movimientos bruscos. La maleta se tambaleó mientras la levantaba de un tirón. El esfuerzo rompiendo su imagen pulida. Siseó. Esto es exactamente por lo que no deberías dejarte ver con nosotras. Ni lo más sencillo sabes manejar. Sus amigas soltaron risitas forzadas. Pero sus miradas las delataban. Ahora estaban incómodas. Atrapadas en la tensión. Viendo su crueldad por lo que era. Yo no me moví. Mi voz se quedó en el pecho. Pero mi mensaje estaba claro. Cuanto más alto hablaba ella, más se exponía. Pensé de nuevo en las palabras de mi madre. La dignidad no se negocia. Y en ese momento entendí que el silencio no era solo supervivencia. Era estrategia. Dale a alguien suficiente cuerda. Me recordé. Y se ahorcará sola. Di un paso deliberado hacia atrás. Dejando la maleta firmemente en la mano de Mónica. Ella se quedó roja. Los dedos manicureados apretando el asa. Arrastrándola con tirones torpes. Yo seguí a distancia ahora. Paso calmado. Respiración uniforme. Cada paso que daba se sentía más ligero que el anterior. Como si al soltar su peso hubiera soltado más que una maleta. Había soltado años de ser su portadora invisible. Delante. La espalda de Mónica estaba rígida. Sus movimientos más bruscos. Sus amigas susurraban entre ellas. Mirándome con algo entre curiosidad y respeto. Habían visto la grieta. Y sabía que esto solo era el principio. La primera fisura en su imagen perfecta. La primera señal de derrumbe que no podría ocultar. El caos de la terminal quedó atrás mientras seguía a Mónica y su séquito al lounge VIP. Ella presentó su pase de business con un movimiento de muñeca. Sonriendo ampliamente a la recepcionista. Su voz estaba elevada justo lo suficiente para llegar a toda la sala. Por supuesto. Mi marido y yo nunca viajamos de otra forma. Yo saqué de mi bolso la tarjeta de invitado con la tarjeta de crédito de mi padre. La recepcionista la escaneó. Asintió cortésmente y me entregó el pequeño ticket de entrada. La cabeza de Mónica se giró en seco al darse cuenta. Por un instante su sonrisa cuidadosamente mantenida se agrietó. La molestia cruzando su rostro. ¿Has entrado con eso?, susurró bruscamente. Inclinándose hacia sus amigas. Hasta los de turista pueden colarse en los lounges de business ahora. ¿Qué sentido tiene la exclusividad? Sus amigas rieron. Una murmurando. Pues no es que ella pertenezca aquí. Yo no dije nada. En cambio, elegí un asiento lejos de su grupo. Puse mi bolso al lado y observé en silencio. El sillón de cuero se sentía fresco bajo mí. Un rincón tranquilo lejos de su espectáculo. Mónica se echó el pelo hacia atrás. Mirándome una vez más como asegurándose de que sus palabras habían calado. Habían calado. Pero no como ella imaginaba. Al otro lado del lounge. Un hombre con traje azul marino sencillo bebía café. Sus ojos siguiendo la escena. Su ropa era simple. Su presencia callada. Pero había algo en la forma en que estudiaba la sala. Mientras otros miraban sus móviles o se enterraban en periódicos. Él observaba. Vio la risa de Mónica. Vio mi compostura. E inclinó la cabeza como midiendo algo invisible. Mónica se volvió más ruidosa. Su voz elevándose por encima del tintineo de vasos y conversaciones susurradas. En cuanto se cierre este contrato de Madrid.
Todo cambiará. 15 millones de euros no son solo un contrato. Es un legado. He trabajado demasiado duro para dejar que alguien arruine esa imagen. Dijo la última palabra con una mirada afilada hacia mí. Como si mi mera presencia amenazara su imperio. Yo junté las manos en el regazo. Firme. Imperturbable. Aprendes más de las personas viendo cómo tratan a quienes creen que no importan. Pensé. Y claramente el hombre del traje azul también. Tras unos minutos, se levantó de su asiento. Café en mano. Y cruzó el lounge. Se detuvo cerca de mí, señalando cortésmente la silla vacía frente a la mía. ¿Día duro?, preguntó. Tono casual. Levanté la vista, forzando una sonrisa leve. No duro, respondí. Solo un recordatorio. Algunos preferimos construir cosas que duran. No solo cosas que brillan. Sus cejas se levantaron ligeramente. Sorprendido por mi respuesta. Se recostó en la silla, mirándome con más interés. Sus ojos eran calmados pero afilados. Como si no estuviera acostumbrado a oír palabras así en lugares como este. Mónica, que lo oyó, puso los ojos en blanco de forma exagerada. Susurró a sus amigas. Miradla. Siempre intentando sonar profunda. Como si citar sabiduría la hiciera relevante. Sus amigas rieron al instante. Pero su risa sonó hueca. El hombre frente a mí no rió. Asintió una vez como si mis palabras tuvieran peso. Entendía. Mónica se dio cuenta. Su voz se elevó de nuevo. Desesperada por recuperar el foco. La imagen lo es todo, declaró. Si no controlas cómo te ve el mundo, ya has perdido. Por eso siempre viajo con la gente adecuada. Las marcas adecuadas. El look adecuado. Levantó ligeramente su bolso de diseño. Como prueba de su argumento. Pensé en silencio, si la sustancia se midiera en bolsos. Ella sería dueña del mundo. Pero si se mide en integridad, no tendría nada. El hombre del traje azul miró brevemente hacia ella. Expresión inalterada. Luego volvió a mí. El contraste era marcado. Sus palabras cayendo planas. Las mías atrayendo su atención sin esfuerzo. Mónica captó su falta de entusiasmo. Vi el destello de confusión en sus ojos. Pero lo enmascaró rápido con otra fanfarronada. Mañana nos reunimos con ejecutivos en Madrid. Ellos saben el valor de una imagen pulida. No respondí. No hacía falta. Mi silencio era firme. Deliberado. Contrapunto a su ruido. El anuncio del lounge sonó por los altavoces. Pasajeros de business del vuelo 214 a Madrid. Procedan al embarque. Mónica se levantó rápido, recogiendo sus bolsas con la gracia ensayada de quien pisa una pasarela. Vamos, dijo a sus amigas. No podemos hacer esperar al mundo. Yo me quedé sentada un momento más, recogiendo mis cosas despacio. Al levantarme, el hombre del traje azul se demoró junto a mi silla. Me dio un pequeño asentimiento respetuoso. Silencioso, pero inconfundiblemente reconociéndome. Le devolví el gesto. Aunque todavía no entendía su significado. El lounge se había calmado en los sonidos amortiguados de conversaciones bajas. El roce de papeles y el tintineo suave de vasos. Sin embargo,
La voz de Mónica cortaba todo como una trompeta de metal. Se inclinó hacia adelante en su asiento. Sus amigas rodeándola como si diera una conferencia. 15 millones, dijo. Lo suficientemente alto para que media sala oyera. ¿Entendéis lo que significa? Significa influencia. Significa que por fin la gente adecuada me reconoce por quien soy. Miró alrededor, asegurándose de que los desconocidos cercanos escuchaban. Una de sus amigas rió demasiado fuerte. Mónica, tú siempre conoces a la gente adecuada. Por eso nadie más puede hacer lo que tú haces. Mónica sonrió radiante, echándose el pelo sobre el hombro. Exacto. Las conexiones lo son todo. No se compran. No se fingen. O perteneces o no. Sus ojos se desviaron hacia mí. La implicación era clara. Yo me quedé callada, bebiendo mi agua. Mi silencio no era debilidad. Era intencionado. Aún así, sus comentarios dolían por lo casualmente que los lanzaba. Como si descartarme no le costara nada. Luego afiló el filo. Algunas personas, dijo con una sonrisita, nunca entenderán el éxito. Son simplemente ordinarias. Sus amigas rieron de nuevo. Una se inclinó hacia la otra, susurrando lo suficientemente alto para que yo oyera. Al menos lo intenta. Una ola de calor me subió al pecho. Pero presioné las palmas contra las rodillas y estabilicé la respiración. Las palabras de mi madre flotaron de nuevo. La dignidad no se negocia. Me aferré a eso, dejando que la arrogancia de Mónica resonara sin alimentarla. Su sonrisa vaciló solo una fracción de segundo. Mi calma le estaba robando el escenario. Pero Mónica no había terminado. Metió la mano en su bolso. Sacó el móvil y lo levantó alto. Chicas, vamos a mostrarle al mundo lo que es el poder. Se inclinaron. Sonrisas amplias y ensayadas. Mónica inclinó la cámara justo lo correcto, capturándose en el centro. Las mujeres poderosas no pierden tiempo con los débiles, declaró mientras grababa. Las palabras golpearon el aire. Publicó el vídeo al instante en su historia, sonriendo triunfante, como si acabara de cerrar el trato allí mismo en el lounge. Pero lo que no había notado era el fondo. Su móvil había captado más que sus palabras pulidas. El tono de desprecio. La puya hacia mí. La forma en que sus amigas se reían por lo bajo. Todo era audible levemente. Minutos después vi la onda. La gente a nuestro alrededor empezó a mirar sus móviles. Una joven con traje de negocios jadeó suavemente. Un hombre al otro lado del lounge giró su pantalla hacia su acompañante, ambos frunciendo el ceño mientras leían. Mónica, ajena, repasaba los primeros comentarios. Al principio sonrió, pero luego su rostro cambió. ¿Qué? Susurró. Su pulgar bajó más rápido. No. No. Esto no puede ser. Sus amigas se acercaron, curiosas. Una preguntó. ¿Qué dicen? Los labios de Mónica se apretaron. No lo entienden. Me llaman cruel. Su amiga frunció el ceño. Déjame ver. Intentó alcanzar el móvil, pero Mónica lo retiró de un tirón. Dicen que soy superficial. Vengativa. Soltó una risa nerviosa.
intentando quitárselo de encima. No entienden los negocios de alto nivel. A los españoles les encanta derribar a las mujeres exitosas. Eso es todo. Pero los comentarios seguían llegando. Palabras como sin corazón, tóxica y falsa inundaban la pantalla. Desconocidos en el lounge susurraban. Cabezas girándose. La admiración que Mónica ansiaba con desesperación se había vuelto en minutos. Yo me quedé callada, observando. Mi silencio era un espejo otra vez, obligándola a mirarse a sí misma. No necesitaba decir ni una palabra. La sala ya estaba juzgando. Mónica apretó el móvil con más fuerza, murmurando por lo bajo. Esto es ridículo. Solo están celosos. Sus manos temblaban ligeramente, traicionando la máscara de calma que intentaba mantener. España ama la ambición, pensé. Pero odia la crueldad. Sus amigas se removían incómodas. La que estaba más cerca dijo finalmente. Mónica. Quizás bórralo. Los ojos de Mónica ardieron. No. No dejaré que lo retuerzan. Yo controlo la narrativa. Pero su voz se quebró, traicionando el temblor debajo. A nuestro alrededor. Los susurros crecían. Un hombre se inclinó hacia su mujer y murmuró. Es ella la del post. Acabo de verlo. La mujer negó con la cabeza. Qué pena. La máscara de Mónica se resquebrajó de nuevo. Manipuló el móvil con torpeza, deslizando furiosamente. La mandíbula tensa. Sus murmullos se volvieron más rápidos. Enfadados. Desesperados. No me conocen. No saben lo que cuesta. Esto no es como debería ir. Yo me quedé quieta mirando. Esto solo era el principio de su derrumbe. El trayecto del aeropuerto al centro de Madrid fue un borrón de bocinas y reflejos de neón en torres de cristal. Mónica y sus amigas charlaban emocionadas en el coche, sus voces subiendo cada vez que hablaban del contrato. 15 millones. Lucía, repitió Mónica como si no lo hubiera oído suficiente. ¿Sabes cuántos ceros son? Este contrato sellará todo por lo que he trabajado. Yo miraba por la ventanilla, dejando que sus palabras me pasaran por encima. El skyline de la ciudad se desplegaba ante nosotras. Acero y ambición apilados alto. Un lugar donde la gente venía a demostrarse. Para Mónica era un escenario. Para mí solo otro telón de fondo para su espectáculo. Cuando llegamos al hotel de lujo, ella vibraba de energía. El vestíbulo brillaba con suelos de mármol y arañas de cristal. Ejecutivos con trajes a medida moviéndose con propósito calculado. Mónica se ajustó la americana. Se alisó el pelo y se susurraba frases a sí misma como ensayando un discurso. Yo iba detrás sin que me notaran. Mi presencia silenciada a propósito. Ella confundía las miradas de los desconocidos con admiración, levantando más la barbilla con cada paso. Mira cómo me miran, le dijo a una de sus amigas. Saben que yo estoy al mando. No respondí. Pero por dentro sabía que un cambio se acercaba. Al acercarnos al lounge, el rostro de Mónica se iluminó un instante. Luego vaciló. De pie cerca de la entrada, calmado y compuesto, estaba el hombre del traje azul marino. El mismo del lounge del aeropuerto. El mismo que había observado todo. Su paso confiado flaqueó. Su sonrisa se tensó.
Sus amigas se miraron nerviosas, sintiendo la grieta. Mónica se recuperó rápido, pegando su sonrisa más brillante. Señor Navarro. Qué honor verle aquí. Su mirada era firme, indescifrable. Mientras extendía la mano, Mónica la tomó con avidez. Su risa demasiado rápida. He estado esperando este momento. Tenemos mucho de qué hablar. Su apretón fue educado pero distante. Su mano retirándose ya. Luego se volvió hacia mí. Sus ojos encontraron los míos y, por primera vez, pasó un reconocimiento entre nosotros. Extendió la mano de nuevo. Firme. Deliberado. El tipo de apretón que reconoce presencia. No actuación. Lo acepté en silencio, asintiendo con respeto. No necesitaba decir mucho. El gesto hablaba más alto que las palabras. Por el rabillo del ojo vi a Mónica tensarse. Sus amigas se removieron incómodas, dándose cuenta del desequilibrio. Su apretón había sido descartado. El mío había sido afirmado. Mónica, desesperada por recuperar el control, lanzó un torrente rápido de palabras. He estado en conversaciones con ejecutivos de alto nivel toda la semana. Están ansiosos por cerrar este contrato. 15 millones de euros no son solo un número. Es la validación de todo lo que he construido. Tengo las conexiones, la red, la imagen. Y por supuesto, hizo un gesto vago hacia mí. He traído apoyo. Aunque algunas personas no entenderán las apuestas en juego. Sus palabras cayeron pesadas, destinadas a reducirme, a recordar a todos mi lugar. Pero yo permanecí en silencio. Mi falta de reacción hizo que sus palabras resonaran más fuerte. Su necesidad de disminuirme revelaba más de ella que de mí. La expresión del señor Navarro no cambió. Escuchaba, pero no con la admiración que Mónica esperaba. Su mirada era fría, evaluadora, como si estuviera quitando las capas de su actuación. Mónica rió nerviosa. Ya sabe. La imagen lo es todo. Si no la controlas, lo pierdes todo. Por eso siempre he invertido en ser vista de la forma correcta. Por dentro pensé, dale un escenario a la arrogancia y actuará su propia caída. Su voz se volvió más frenética mientras soltaba nombres de marcas. Socios. Ejecutivos que no estaban en la sala. Cada palabra la hacía sonar más pequeña. No más grande. No se daba cuenta. Pero se estaba desmoronando delante de él. Y finalmente, el señor Navarro carraspeó. La sala se quedó en silencio al instante. Su expresión permaneció indescifrable mientras decía: hablaremos de este contrato en privado después de que haga unas preguntas primero. Mónica tragó saliva con fuerza. El pánico cruzando su rostro. La sala de conferencias era elegante. Fría y dolorosamente silenciosa cuando entramos. Mónica entró primero. Sus tacones resonando en el suelo pulido. Había ensayado su paso. Su sonrisa. Incluso la inclinación de la barbilla. La confianza irradiaba de ella. Pero se sentía frágil. Forzada. Su séquito la seguía, murmurando cumplidos para mantenerla erguida. A la cabecera de la mesa estaba el señor Navarro. Calmado. Firme. Una carpeta cerrada con pulcritud delante de él.
No se levantó. No sonrió. Solo levantó la vista con ojos que parecían quitar el brillo a todo lo que había alrededor. Yo me deslicé en una silla cerca de la pared. Intencionadamente fuera del foco. Aún así, vi la mirada de Mónica desviarse hacia mí. La irritación tensando su mandíbula. Mi presencia la descolocaba. Aunque no lo admitiría. Lanzó su presentación. Abriendo carpetas brillantes. Repartiendo diapositivas cuidadosamente elaboradas. Su voz subía y bajaba como si diera un espectáculo en vez de una exposición. Este contrato no es solo dinero, declaró. Es imagen. Es legado. Y yo soy quien puede entregarlo. El señor Navarro escuchaba sin una palabra. Rostro indescifrable. El silencio presionaba la sala y yo observaba cómo la energía de Mónica pasaba de entusiasmo a parloteo nervioso. Llenaba el silencio con más y más palabras. Sin darse cuenta de cuánto poder tenía su quietud. Cuando por fin paró. Esperando aplausos que nunca llegaron. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era calmada. Deliberada. Si humillas a tu familia en público, dijo. ¿Por qué debería confiarle mis clientes? Las palabras cayeron como un martillo. Mónica se congeló. Su sonrisa ensayada resbalando. El aire se espesó. Sus amigas se removieron incómodas. Sus ojos saltando entre ella y él. ¿Qué? ¿Tartamudeó? Su risa frágil. Eso no es lo que piensa. Fue un malentendido. Siguió el silencio. Pesado y asfixiante. Por primera vez. Su presentación brillante parecía inútil. Fina como papel. El señor Navarro alcanzó la carpeta que tenía delante y la abrió con precisión medida. Mi asistente hizo algunas investigaciones, dijo. Deslizó unos documentos sobre la mesa. Veo un patrón. Maltrato a empleados. Demandas resueltas discretamente. Currículum inflado con experiencias que nunca tuvo. El color abandonó el rostro de Mónica. Intentó girar. Palabras tropezando unas con otras. Todas las mujeres exitosas tienen enemigos. La gente se pone celosa. Inventan cosas. Su respuesta fue afilada pero calmada. Los celos no presentan denuncias judiciales. Su aliento se cortó. La carpeta que había repartido de repente parecía absurda. Endeble contra el peso de lo que había en la de él. Yo me quedé callada. Observando el desmoronamiento que había anticipado tanto tiempo. Los ojos de Mónica saltaron a sus amigas. Suplicando en silencio respaldo. Pero ellas evitaron su mirada. Una estudiaba la mesa. Otra se entretenía con su móvil. Ninguna dio un paso adelante. La desesperación torció su rostro. Se giró hacia mí. Voz aguda y chillona. Tú estás detrás de esto. ¿Verdad? Siempre intentando arruinarme. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Levanté la cabeza. Sostuve su mirada y no dije nada. Mi silencio llenó la sala más pesado que cualquier palabra podría. El señor Navarro negó lentamente con la cabeza. Nadie necesitaba arruinarte, dijo con tono uniforme. Lo hiciste tú sola. Las palabras cayeron como veredicto. Los hombros de Mónica se hundieron. Pensé en silencio, la verdad no necesita defensores. Solo necesita luz. Mónica presionó las palmas contra la mesa. Su voz temblando ahora. No lo entiendes.
Este contrato lo es todo. Puedo arreglarlo. Solo dame otra oportunidad. El señor Navarro cerró la carpeta con firmeza. El sonido definitivo. Este contrato se cancela. Pero aún no he decidido qué viene después. Mónica se derrumbó en su silla, temblando. Su imperio desmoronándose delante de las mismas personas que había esperado impresionar. Las palabras aún flotaban en el aire cuando el ejecutivo se levantó. Su presencia llenando la sala más que su voz. Este contrato se cancela, dijo con rotundidad. No había vacilación. No quedaba espacio para interpretación. Su tono era calmado. Pero cada sílaba llevaba el peso de un mazo cayendo. Mónica se lanzó hacia adelante. Sus diapositivas brillantes resbalando de su mano sobre la mesa pulida. Espera. Por favor. No lo entiendes. Puedo ajustar las condiciones. Podemos reestructurarlo. Solo dame un minuto para explicar. Su voz se quebraba en los bordes. La desesperación ya filtrándose. Él no levantó la voz. Pero su respuesta cortó como acero. Entiendo lo suficiente. Alrededor de la mesa. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Algunos susurraron. Otros negaron con la cabeza. El aire estaba cargado de incomodidad. La persona cuidadosamente construida de Mónica. Su traje de poder. Su sonrisa ensayada. Empezó a desmoronarse en tiempo real. Sus mejillas se tiñeron de rojo intenso al darse cuenta de que ningún brillo podía ocultar las grietas. Desde mi silla al borde de la sala. Me quedé callada. Las palabras de mi madre resonaban en mí. La dignidad no se negocia. Este momento no era mío para forzarlo. Era suyo para caer en él. La reputación es como el cristal. Pensé. No se rompe despacio. La voz de Mónica subió frenética. Esto es un error. Tengo rivales celosos que han estado difundiendo mentiras. No podéis castigarme por su envidia. Su presentación. Antes tan pulida. Ahora chirriaba. Su tono chillón chocaba contra la compostura firme del ejecutivo y todos en la sala se encogieron al oírlo. Su séquito se removía incómodo en sus sillas. Una se inclinó hacia otra y susurró. Esto no va a acabar bien. El pecho de Mónica subía y bajaba mientras clavaba el dedo en la mesa. Todos estáis ciegos. ¿No veis el valor que aportó? Pero cuanto más hablaba, más sus palabras traicionaban su pánico. Su arrogancia. Antes su armadura. Se había convertido en jaula. Yo me quedé con las manos juntas, observando cómo su imperio ardía desde dentro. Finalmente se giró. Ojos desquiciados. Buscando a sus amigas. Decir algo. Apoyadme. Contadles lo que he hecho. Sus amigas evitaron su mirada. Una carraspeó. Murmuró. Quizás deberíamos darles privacidad, y se levantó rápido. Casi tropezando con sus propios tacones mientras corría hacia la puerta. Otra murmuró. Sí. Sí. Quizás sea lo mejor, y la siguió. Una a una se escabulleron. Abandonándola en el preciso momento en que más necesitaba sus aplausos. Sus ojos se abrieron. La traición calando hondo. Las había exhibido como adornos. Pero desaparecieron en cuanto el foco se volvió duro. Cuando los aplausos paran. Pensé. También lo hacen los admiradores.
Mónica se dejó caer de nuevo en su silla. Las manos temblando. Por favor, dijo otra vez. La voz rompiéndose. Por favor. Dadme otra oportunidad. No sabéis lo importante que es esto para mí. El señor Navarro negó con la cabeza. Voz calmada pero absoluta. Lo que entiendo es integridad. Y tú me has mostrado suficiente. El silencio que siguió era pesado. Nadie se movió. El único sonido era la respiración irregular de Mónica. Superficial y desesperada. Sentí la extraña quietud de la justicia asentándose en la sala. Verla deshecha por sus propias elecciones era brutal e inevitable. Las palabras de mi madre volvieron a mí otra vez. Anclándome. La dignidad no se negocia. Mónica se inclinó hacia adelante. Su cuerpo encogiéndose como intentando desaparecer de la vista. La mujer que había desfilado por aeropuertos. Que había presumido de su contrato como si fuera salvación. Ahora se derrumbaba ante desconocidos. Me levanté en silencio. Recogiendo mi bolso. Ella no me miró. No podía. Mi silencio siguió siendo mi escudo. Mi elección. Mi declaración. Al salir de la sala de conferencias. El silencio se rompió en susurros que se extendieron por los pasillos del hotel. Los huéspedes en el vestíbulo se inclinaban unos hacia otros. Murmurando. Algunos me miraron al pasar. Los ojos abriéndose en reconocimiento de la mujer que acababa de caer de su trono. Su caída ya no era privada. Se había vuelto pública. La sala se vació como si alguien hubiera sacado el aire al cerrar esa carpeta. Los ejecutivos salieron rápido. Susurrando en tonos bajos. Sus zapatos pulidos golpeando el suelo con urgencia. No miraron atrás. Ni a Mónica ni a mí. El señor Navarro se levantó el último. No se apresuró. Sus movimientos fueron deliberados. Firmes. Su voz tan uniforme como antes. Estaré en contacto con el equipo legal, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Luego asintió una vez en mi dirección. No hacia ella. Y salió. Mónica permaneció sentada a la cabecera de la mesa. Congelada. La sonrisa que antes había pintado en su rostro se había derrumbado. Dejando solo el marco hueco de la arrogancia. Parpadeaba rápido. El pecho subiendo y bajando superficialmente. El pánico reemplazando el pulido. Yo me quedé donde estaba. Cerca de la pared. Callada. Observando. Me golpeó lo rápido que la admiración se convertía en evasión. Ni 5 minutos antes sus amigas se inclinaban hacia adelante. Pendientes de cada palabra suya. Ahora hasta el recuerdo de sus aplausos parecía absurdo. El poder se va más rápido de lo que llega. Pensé. Y ella estaba aprendiendo esa lección demasiado tarde. La sala de conferencias parecía más grande ahora. Más vacía. Solo quedaba una silla a la cabecera de la mesa. Ligeramente apartada. Aún esperando a alguien digno de sentarse en ella. El señor Navarro se había detenido antes cerca de ella. Su mano descansando brevemente en el respaldo como marcándola. Luego siguió. Para mí estaba claro. Esa silla no era de Mónica. Nunca lo había sido. El respeto pertenece a la sustancia. No al espectáculo. Mónica giró la cabeza lentamente hacia ella. Los ojos entrecerrados. Por un momento miró fijamente la silla vacía como si la hubiera traicionado. Susurró ronca.
Esa debería haber sido mía. Quise decirle que nunca lo fue. Pero no lo hice. Mi silencio era más afilado que las palabras. La dignidad no se compra y no se escenifica. Un ruido de papeles rompió la quietud. La asistente de Mónica había salido corriendo y olvidado una carpeta en la mesa. Los papeles se habían derramado ligeramente del borde. Mis ojos captaron los encabezados en negrita: quejas, demandas, informes de antecedentes. Entonces entendí lo que significaba el asentimiento del señor Navarro en el lounge. No había sentido curiosidad por mí. Ya lo sabía. Solo había estado confirmando. Mónica notó que miraba el archivo. Con un movimiento brusco se lanzó hacia adelante y lo agarró. Sus manos temblaban tan violentamente que los papeles crujieron. «No mires esto», espetó. Voz quebrada. Nudillos blancos mientras apretaba la carpeta contra su pecho. La verdad es el único archivo que nadie quiere abrir. Pensé. Y el suyo acababa de quedar al descubierto. Mónica se puso en pie tambaleándose, apretando la carpeta. Y corrió hacia la puerta. Yo la seguí unos pasos atrás. No lo bastante cerca para ser arrastrada a su tormenta. Pero lo suficiente para ver la destrucción. El vestíbulo nos recibió con el zumbido bajo de conversaciones. El tintineo de vasos. El roce constante de viajeros de negocios. Los ojos de Mónica saltaban de izquierda a derecha, buscando desesperadamente a sus amigas. Ninguna estaba allí. Sacó el móvil de su bolso, los dedos temblando mientras deslizaba. Sus redes sociales estaban inundadas. Comentarios llegando por segundos. Fraude. Crue. No es lo que parece liderazgo. El imperio que había construido online se derrumbaba en tiempo real. Devorado por la misma gente que antes había encantado. No, susurró. Negando con la cabeza. Los ojos recorriendo más rápido. No. No. No lo entienden. Esto no puede acabar así. Un grupo de huéspedes cercanos miró. Susurrando. Uno levantó el móvil discretamente, sacando una foto. Otro se inclinó hacia su acompañante, murmurando. «Es ella. La del vídeo». La respiración de Mónica se aceleró. Giró sobre sí misma, buscando en el vestíbulo a alguien aún leal. No había nadie. Las mismas personas que antes habían aplaudido ahora capturaban su caída en sus pantallas. Yo pasé por su lado despacio. Sin crueldad. Sin triunfo. Simplemente con finalidad. Mi voz interior era clara. El silencio es mi justicia. Ella se quedó allí derrumbándose, apretando la carpeta como un escudo que solo probaba su culpa. Salí por la puerta giratoria hacia el aire de la tarde. Antes de dejar la acera, me volví una vez más para mirar a través del cristal. Mónica estaba sentada en el vestíbulo, rodeada no de fans, no de amigas, sino de susurros y miradas. Me susurré a mí misma, esto no es el final. Es solo el principio de la libertad. La mañana después del derrumbe fue extrañamente ordinaria para el resto del mundo. Los taxis amarillos tocaban la bocina en las calles bulliciosas. Los trabajadores agarraban vasos de café mientras se apresuraban a las oficinas y los tenderos subían las persianas para empezar otro día. La vida latía con su ritmo habitual, indiferente a la ruina del imperio de una mujer. Yo estaba fuera del hotel. El viento afilado tirando de mi abrigo,
viendo los titulares parpadear en las pantallas del kiosco. Contrato de 15 millones se derrumba. Reina del PR expuesta como arrogante e inadecuada. El nombre de Mónica estaba en todas partes. Su cara capturada en plena risa en fotos que ahora parecían grotescas. En mi móvil. Las notificaciones se deslizaban sin fin. Clips de sus comentarios condescendientes. Comentarios condenando su crueldad. Desconocidos compartiendo su repulsa. La vida seguía. Y esa era la lección. El mundo no se detiene por la caída de nadie. Solo te recuerda que sigas caminando. Respiré hondo, sintiendo una calma clara asentarse en mi pecho. Pero antes de irme, volví a entrar en el hotel una última vez. Mónica estaba hundida en el vestíbulo. El pelo desarreglado. El maquillaje corrido por lágrimas que no admitiría. Apretaba el móvil con las dos manos, deslizando frenéticamente por la avalancha de titulares negativos. Sus labios se movían mientras se susurraba a sí misma. Ojos desquiciados. Cuando me vio, su rostro se torció de furia. Tú lo arruinaste todo. Lo querías, ¿verdad? Su voz era baja, pero afilada. Veneno mezclado con desesperación. Me acerqué. Firme. Tono seguro. No. Mónica. Tú te arruinaste sola. Yo solo dejé de cargar tu peso. Ella resopló, negando violentamente con la cabeza. ¿Crees que eres mejor? ¿Crees que quedarte callada te hace fuerte? Eres patética. Siempre lo has sido. Me incliné ligeramente hacia adelante. Voz calmada pero inquebrantable. La responsabilidad es la única cura para la arrogancia. Elegiste humillar a los demás en vez de honrar a tu propia familia. Esa fue tu elección. Y ahora vives con ella. Su rostro se desmoronó. Por primera vez no tenía réplica lista. Sus amigas no estaban allí para aplaudir. Su séquito no estaba allí para reír a tiempo. Solo quedaba el peso de su propia cámara de eco derrumbándose a su alrededor. Saqué de mi bolso un viejo billete de embarque arrugado. El del día que me dijo que no caminara a su lado. Lo puse suavemente sobre la mesa cerca de ella. Esta fue tu advertencia, dije en voz baja. Elegiste la humillación por encima de la familia. Y este es el precio. Los ojos de Mónica se clavaron en el trozo de papel. Sus manos temblaron al alcanzarlo. La realización cayendo como un golpe. Ese simple billete. Sin valor monetario pero priceless en memoria. Simbolizaba el momento en que me apartó y el momento en que empezó su caída. No esperé su respuesta. Mi silencio fue la palabra final. Giré sobre mis talones y salí por las puertas giratorias. La luz del sol me golpeó como un telón subiendo en un nuevo escenario. El sol de la mañana cortaba la bruma de la ciudad, proyectando rayos largos sobre las aceras bulliciosas. Salía él. La respiración firme. Cada paso más ligero que el anterior. Pensé en la voz de mi madre. Firme pero suave. La dignidad no se negocia. Y en la mirada silenciosa de mi padre. Pesada con verdades que no podía pronunciar. Juntos me habían moldeado y me habían llevado hasta aquí. La fuerza no está en la venganza. Me susurré. Sino en negarse a ser borrada. Mientras caminaba por la calle. Taxis pasando a toda velocidad. El ruido de la ciudad vivo a mi alrededor.
No sentí necesidad de mirar atrás. El peso que había cargado había desaparecido. En su lugar había algo más fuerte. Algo más libre. En la esquina me detuve. Levanté el rostro hacia el cielo, dejando que la luz me bañara. Esto no es solo sobrevivir. Dije suavemente. Esto es libertad. La cámara de la memoria congeló ese momento. Yo caminando. Fuerte. Intacta. Entrando en la luz. A veces la mayor victoria es simplemente alejarse más brillante de lo que llegaste.